Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Mauricio Alarcón. Recordemos que él lidera la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, quien realiza una serie de análisis tanto a nivel nacional como en organismos como la propia Asamblea Nacional. Mauricio, hemos vivido la última semana los cambios del CAL. Hemos visto cómo destituyeron a la vicepresidenta, ahora hay nuevos miembros en el CAL, nueva estructura en el CAL. ¿Cómo evaluar y cómo analizar en lo que queda de esta gestión que va hasta mayo del próximo año? Claudia, un gran abrazo a la distancia, un saludo para ti y para nuestra audiencia de Enfoques. La Asamblea, cuando se instaló en mayo del año pasado, dejó muy bien sentadas las bases de lo que serían los 4 años de gestión legislativa. Hoy varios sectores se rasgan las vestiduras hablando de nuevas mayorías, de falta de gobernabilidad, cuando las condiciones son exactamente iguales a las de mayo de 2021. Han cambiado algunos actores, se han movido algunos intereses, pero la primera minoría sigue siendo UNES, la Revolución Ciudadana, que apenas ha sufrido 2 bajas y que sus 47 votos actuales son la llave para hacer y deshacer respecto de ciertas decisiones, como lo vimos hace pocos días. La segunda minoría, la de Pachacutic, fraccionada y partida, ha enfrentado muchos problemas a lo largo de estos 14 meses y unos días más. No se diga la izquierda democrática, que incluso ha dejado de tener bancada, de haber sido la tercera minoría, la tercera presencia en la Asamblea Nacional. Hoy apenas supera los 10 legisladores propios de la organización política, en pugnas internas que incluso, como tú y nuestra audiencia ha visto, han viabilizado el relevo de quien ejercía la dirigencia del partido. No se diga el oficialismo, que desde febrero de 2021 supo que contaba con apenas 12 legisladores, insuficientes para tener una bancada propia, y que uniendo al agua y al aceite han creado una bancada de la que sus miembros incluso han votado a favor de la destitución del presidente Lasso en el intento de junio pasado. Los resultados están a vista de todos y hoy la reconfiguración que tú has mencionado del CAL obedece coyunturas políticas, obedece una nueva suma de votos y pues veremos si el día de mañana nuevos intentos por parte de algunos actores interesados nos siguen reconfigurando esta institución chiquita que es la llave para todo el trabajo legislativo. Es la llave y al mismo tiempo se hablan de muchos temas, incluso se menciona la posibilidad de rearmar las comisiones legislativas, especialmente la de fiscalización. Hay posibilidades, no hablemos de si es legal o no es legal, hay posibilidades de que se reconfiguren las comisiones legislativas. Mauricio se ríe cuando digo si es legal o no es legal, porque no siempre van por la vía de la legalidad y la interpretación deja muchísimas oportunidades o posibilidades. Y me encanta que menciones ese tema, Claudia, porque muchas veces el análisis se fundamenta solo en las leyes. Y uno puede decir, es ilegal, no está establecido en la ley orgánica de la función legislativa, pero ya hemos visto que interpretaciones antojadizas y el número de votos son los que mandan a la hora de tomar decisiones. Pasa con la reconfiguración del CAL, pasa con los procesos al interior de la Asamblea Nacional. ¿Habría votos suficientes para reconfigurar comisiones? Sí, y probablemente utilicen como pretexto los nuevos asambleístas que están por entrar a propósito de las renuncias para optar por una candidatura en las seccionales de febrero del próximo año. ¿Y esas renuncias cuándo deben darse? Porque estamos en julio y las renuncias deberían darse en septiembre. Se están dando ya. No, pero hay que decirlo, Claudia, se están dando ya. Mira que hace pocos días se ha producido ya la primera renuncia oficial del Partido Social Cristiano. La asambleísta Soledad Díaz deja su curul para optar por una concejalía en Guayaquil, como lo han anunciado medios de comunicación, de la misma forma que hace muy poco se anunció que el eterno candidato a la alcaldía de Machala por el Partido Social Cristiano, que hoy ocupaba una curul, volverá a dejarla para intentar asumir el gobierno local, el asambleísta Carlos Falqués. Se sabe también que Pavel Muñoz dejaría su curul por la Revolución Ciudadana para optar por la alcaldía de Quito. Y así veremos un desfile, no sé, de 30, 40 legisladores, un tercio, una cuarta parte de la asamblea, para optar por un cargo de elección popular en febrero de 2023. Gran pretexto para decir
que quizá los nuevos legisladores entrantes, los suplentes, al no tener mayor conocimiento de lo que hacía su principal, mejor reconfiguremos las comisiones para que se sientan a gusto y cómodos y darles una cálida bienvenida. Todo es posible, como ya hemos visto, si es que hay los votos. Todo es posible si es que hay los votos, pero también todo es posible porque no hay normas claras. Se está hablando ya de estructurar un Senado con mínimo 35 años de edad, con personas que tengan título de tercer nivel, que tampoco es garantía, o sea, porque también uno puede decir tienen título, pero tampoco han mostrado, en varios casos han tenido PhDs y doctorados, y cuando están en la función pública no es que respondan a los intereses o tengan el cuidado del manejo del erario nacional. Ahora, ¿cómo lograr que la Asamblea responda a las necesidades? Hay muchas voces que siguen insistiendo en que se debe llamar a consulta a muerte cruzada por parte del Ejecutivo, y ahí queda otra pregunta. Luego de lo ocurrido en junio, ¿es posible que la Asamblea vuelva a tratar el tema de destitución y muerte cruzada al presidente o no es posible? Hay muchos criterios jurídicos al respecto. Lo que tú has dicho, y empiezo por lo último. Jurídicamente leemos la Constitución y diríamos que el único cartucho disponible se quemó y no logró su cometido, destituir al presidente de la República. Sin embargo, y ya no podrían hacerlo hasta que termine su periodo legislativo. Hay dictámenes de la Corte Constitucional que establecen que únicamente el intento exitoso cierra la posibilidad de intentos posteriores. La puerta está abierta. El número de votos, aunque algunos digan faltaron varios, no está tan distante de esa mayoría calificada de 92. La Asamblea Nacional va a seguir siendo un problema en la gobernabilidad indiscutiblemente. No han cambiado las personas, seguimos con los mismos legisladores. Los que vengan en reemplazo de aquellos que renuncien representan a la misma organización política. Difícilmente se reconfigurarán fuerzas al interior de la Asamblea Nacional. Y el mayor problema no radica en la Asamblea, radica en el origen, en los partidos y movimientos políticos que presentan a cualquier persona como candidato. No importa si es afiliado, si es adherente. No importa si representa o no mi ideología o mi plan de gobierno, lo importante es que gane la elección. Y ahí es cuando tenemos bloques que llegan a la Asamblea con 20 y tantos legisladores y terminan con 10, dejando incluso de ser bancada. No se puede hacer política de manera irresponsable una y otra vez. Las organizaciones políticas tienen que respetar a sus bases, hacer verdaderos procesos democráticos internos, escoger candidatos desde su militancia, no a personas que provengan de cualquier otro lugar. Y por supuesto, una responsabilidad enorme la que tenemos nosotros, Claudia, y lo hemos discutido contigo durante años, antes de ir a rayar la papeleta, conocer a los candidatos, conocer sus propuestas y sus planes de gobierno. Lo que hoy estamos viendo en la Asamblea Nacional puede tranquilamente verse reflejado dentro de muy poco en el nuevo Consejo Metropolitano de Quito, en el Consejo Municipal de Guayaquil o de Cuenca. Más de lo mismo. Mientras el problema no sea atacado en su origen, las organizaciones políticas, la gran responsabilidad de cambiar la política está en nosotros. La responsabilidad está en nosotros y está también en la estructura educativa. Vemos que las reformas educativas todavía no se dan, o vemos un país gobernado por decretos presidenciales, que no sé si es bueno o es malo, porque la Asamblea bloquea todo lo que el gobierno nacional quiere hacer. Ahora, en el tema educativo, ¿cómo hacer que los ciudadanos, los más de 13 millones que estamos habilitados para votar de lo que sacó ayer el Consejo Nacional Electoral, conozcamos y nos preocupemos de saber por quién votamos y cómo votamos? Porque también hay que ser muy claros. En toda la incertidumbre electoral vemos papeletas enormes con decenas de nombres. Se estima que van a haber alrededor de 90,000 candidatos para las próximas elecciones. ¿Cómo saber quién es, a quién responden y qué preparación tienen? Es poco es difícil, Claudia, y tú lo has dicho, poco práctico. Quito probablemente tenga más de 20 candidatos a la alcaldía, multiplícales tú por el número de concejalías que hay y probablemente tengamos, aunque estamos distritalizados, cientos de candidatos a concejales. ¿Qué hacer? ¿Cómo saber sobre su historial, sobre sus planes de gobierno? Ahí la responsabilidad radica en nosotros. En nosotros, organizaciones de la sociedad civil, que podemos darnos el trabajo de desmenuzar sus hojas de vida, hacer escrutinio público y poner la información a disposición de los ciudadanos. Responsabilidad de medios de comunicación y espacios como este,
de replicar esa información para llegar a nuestro público y que sean en función de ellos lo que se llegue a buenas o malas conclusiones y, por supuesto, decisiones a través del voto. Ese efecto amplificador, trabajando en conjunto entre la sociedad civil y los medios de comunicación, es el que va a dar más y mejor información a los ciudadanos al momento de decidir. Y eso es lo que muchas veces falla, porque nos quedamos en la propuesta de la propaganda, que siempre nos va a decir el candidato que es el mejor, que es el que sabe qué hacer y cómo hacerlo, se repite la historia una u otra vez, y en una página que casi nadie consulta, que es la del Consejo Nacional Electoral, donde de una manera poco accesible se pone a disposición de los ecuatorianos cientos de miles de planes de trabajo en unos formatos que muchas veces ni siquiera son legibles para el ojo humano. Así es que ojalá, de cara a este proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, sigamos fortaleciendo el trabajo conjunto entre la sociedad civil y los medios de comunicación para llevar a ustedes, queridos amigos, información de calidad sobre nuestros candidatos, para que con eso... En esta información, Mauricio, perdón la interrupción, también valdría la pena enseñar a la población para qué elegimos y cada función para qué sirve. Podemos pensar el alcalde, el prefecto, las juntas parroquiales que son importantísimas y los consejos municipales. Es decir, que la ciudadanía sepa si va a elegir para tal dignidad cuál debe ser su misión y cuál debe ser su plan de trabajo, porque cada uno tiene lineamientos claros sobre qué puede y qué no puede hacer. Y para que exijamos respuestas a las autoridades, Claudia, desde el mismo momento en que son candidatos, porque es muy fácil e irresponsable que se laven las manos diciendo esa no es competencia del gobierno local, eso es competencia del gobierno nacional. Y como la ciudadanía no ha leído ni la Constitución ni el COTAD, se come fácilmente ese cuento y dice, no, pobrecito, él no puede hacer X, Y, Z cosas. La información respecto a qué se puede hacer, cuáles son las atribuciones y las competencias de un alcalde, de un prefecto, de un concejal, también son vitales al momento de elegir, para que nosotros, de nuevo, con esa información de la que hablé antes, saquemos conclusiones en medio de un baratillo de ofertas en el que nos van a dar el oro y el moro con tal de llegar al poder. Mira que en el último acto, el más reciente, quien fuere ya candidato y alcalde de Quito, el señor Jorge Yunda, relanza su candidatura en el sector de La Gasca, en el que fue hace pocos meses afectado de manera seria con una tragedia, la del aluvión. Y en lugar de haber personas preguntándole qué hiciste cuando fuiste alcalde respecto de este sector, le aplauden y le ven bonito porque estaba usando un poncho y ahora representa a los pueblos y nacionalidades indígenas a través de Pachacuti. Ese es el nivel de irresponsabilidad, ese es el manejo de la manipulación comunicacional y política, obviamente de los candidatos que van a seguir diciéndonos que son los mejores para llegar al poder. Retomando el tema de la Asamblea, hablaba Mauricio de cómo están estructurados los bloques con la enorme mayoría de Alianza País, que tiene un bloque firme de 47, pero también hablaba del tema del bloque de gobierno. ¿Qué ocurre con los aliados del gobierno, con lo denominado la bancada de acuerdo nacional? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Cómo están planteando este nuevo periodo de la Asamblea? Porque uno puede hablar de un nuevo periodo a partir de la semana pasada cuando se reestructuró el CAL. Tú lo has dicho. Qué bueno poder sacar conclusiones respecto a la coherencia que han tenido las organizaciones al interior de la Asamblea Nacional. Te lo mencionaba con un pequeñísimo detalle hace poco. Días atrás, la semana pasada, el presidente de la República posteaba fotos en su cuenta de Twitter, en sus cuentas de redes sociales, de una reunión mantenida con su bancada, la bancada del Acuerdo Nacional. Y en medio de todo ese grupo de legisladores, estaban aquellos que votaron a favor de su destitución. Así de coherente puede llegar a ser una bancada. Pero bueno, dejemos de lado la decisión política. Si revisamos lo que ha sido la discusión y aprobación de leyes, veremos que incluso en las reformas tan controversiales a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, un tema que tú lo conoces a profundidad, tampoco tuvo armonía entre los mismos miembros de esa bancada. Si revisamos coherencia, sindéresis en la actuación de las organizaciones políticas al interior de la Asamblea Nacional, yo creo que el primer lugar es indiscutible para el Partido Social Cristiano. Nos guste o no nos guste, su bancada es muy coherente con lo que propuso y con lo que ha venido actuando durante este tiempo. Seguida, aunque con pocas incoherencias graves cuando hablamos del tema tributario, por ejemplo,
por la bancada enorme de la Revolución Ciudadana, de UNES en este caso específico. Las demás quedan en entredicho. Mira que el desgrane de Pachacutic o de la izquierda democrática no solo que ha dejado en evidencia pugnas internas, sino incluso que el armado de las listas fue hecho sin ninguna coherencia ideológica o de plan de gobierno y fue simplemente puesta para ganar la elección. El resultado, el que hoy vemos, una asamblea de mayorías extrañas, una asamblea que tuvo al agua y al aceite juntos durante la primera etapa y hoy lo mismo. ¿Qué veremos para los años que nos quedan? Probablemente. Pero creo que lo que veremos para el año que nos queda, pero nos deja también una serie de enseñanzas, sobre todo los propios partidos. El haber buscado candidatos, hombres o mujeres, para listas, sin conocer su trayectoria, sin saber si eran coherentes con las ideologías de sus partidos, creo que deja varias enseñanzas y deberían trabajar en una militancia y formar a esa militancia. ¿Cómo dotar de contenidos, Mauricio, a la participación política? Porque si uno ve todas las encuestas, lo que menor credibilidad tiene es la política y los partidos, y es casi criticado si alguien es parte de un partido, lo ven como algo indebido, algo incorrecto. ¿Cómo hacer que eso vuelva a dotarse de contenido y se hable de la importancia de una estructura política para lo que significa el proceso y el proyecto de un país? El punto de partida, Claudia, es que las organizaciones políticas tengan voluntad de cambiar, de reformar sus viejas prácticas, de tener en cuenta la militancia y a la base en los procesos de toma de decisiones. Que el ciudadano que firma un formulario de adhesión o un formulario de afiliación no sea simplemente uno más que nos permitió vivir, poner candidatos y recibir fondos públicos a través de los fondos electorales. Cosechan firmas. Este rato hay más de 200 organizaciones políticas. Yo no creo que hay tanto ecuatoriano para firmar tantos formularios. ¿Qué tema tan clave? Desapareció. Antes uno podía meterse al Consejo Electoral y saber si era sujeto con afiliación o no afiliación, hecha por uno o hecha por alguien, porque hay que decirlo así. Y este rato desapareció esa opción. Desde hace algunos años desapareció esa opción. Es más, estuvo activa durante pocos días y casi genera un incendio nacional, recordarás tú. Incluso generó un escándalo y terminó con el proceso de revisión de absolutamente todo. Lo cierto, 263 organizaciones políticas habilitadas para las elecciones seccionales de febrero de 2023, entre nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Necesitaríamos un universo de aproximadamente 25 millones de ecuatorianos para poder viabilizar que éstas hayan sido constituidas de manera íntegra y efectiva, con firmas válidas o con formularios de afiliación válidos. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no abre el registro para poder depurar la existencia de estas organizaciones que además se sostienen y sostienen sus campañas gracias a recursos que nos pertenecen a todos y que salen de tu bolsillo y el mío? Esas cuestiones, además de esa voluntad política de la que hablábamos al inicio, son vitales. No se concibe democracia sin organizaciones políticas. Uno de los elementos vitales de la democracia es además la pluralidad de la participación, pero que corresponda a la realidad, que no sea producto de una ficción o de una manipulación. Todo aquello apunta nuevamente al área educativa, cómo generar y cómo hacer un cambio en lo que significa la cultura política del país y dar importancia a lo que es un proceso democrático, que todos aprendamos, evaluemos, analicemos por quién votar por una parte, si queremos o no, o ser parte de un grupo o partido político. ¿Qué ocurre con todo esto que debería estar en medios, debería estar en el mundo de lo educativo ya? Y viabilizar una democracia participativa en donde todos sepamos qué hacer, cómo hacer, cuáles son nuestros derechos, pero cuáles son nuestras obligaciones, que creo que de la segunda parte nos hemos olvidado. Tenemos que recuperar de manera plena en nuestro sistema educativo la educación cívica y la cultura democrática como materias imprescindibles, más importantes que cualquier otro conocimiento. Si desde las aulas no formamos ciudadanos, vamos a formar o llegar a formar profesionales incompletos. No basta el conocimiento técnico y especializado con el que uno sale de la secundaria a propósito de la física, la química, la biología, la matemática, si es que no conoce sus derechos y sus obligaciones. Esa es una arista que hay que tratar y hay que hacerlo de manera urgente.
desde pequeños. Recordarás tú en nuestras generaciones que aunque a veces nos parecía terrible y aburrido, nos enseñaban hasta la historia de la bandera, del escudo, nos enseñaban a conocer cómo estaba organizado el país, cómo funcionaban las instituciones, cuáles eran nuestros derechos y nuestras responsabilidades. ¿Cuáles eran los poderes del Estado y cuál era la obligación de cada uno? Eso nos enseñaban, pues. Y ahora es vital retomar eso para que la ciudadanía conozca por dónde puede activarse. Hoy incluso, más allá de que nos guste o no nos guste la Constitución vigente, teniendo un catálogo de derechos de participación, teniendo herramientas de participación ciudadana y control social que pueden ser ejercidas tan pronto un estudiante salga del colegio o incluso mientras está en él. Esa ocupación de la silla vacía, esa instalación de asambleas locales, de cabildos populares, en la que tienen que participar jóvenes, mujeres y niños, presupuestos participativos. La ciudadanía no activa lo que no conoce, no activa cómo hacer control social y fiscalización ciudadana de sus autoridades porque desconoce las herramientas para hacerlo. Ahí, en ese espacio educativo, es donde hay que empezar una parte del trabajo. La otra, como he dicho, le corresponde a las organizaciones políticas, indiscutiblemente. No hay democracia sin partidos, pero los partidos tienen que ser verdaderas instituciones de democracia y no simplemente maquinarias electorales que se activan cada 2 o cada 4 años para tratar de acceder al poder. Y la responsabilidad mayor la nuestra, porque si falla el sistema educativo y fallan las organizaciones políticas, busquemos espacios para difundir conocimiento, para difundir información, para formar a los ciudadanos en este tipo de cuestiones cívicas y, aunque nos tome más tiempo, probablemente ver algún resultado a mediano y largo plazo por el bien del país. Pero es que hay que ir sembrando para cosechar a futuro. Las reformas educativas se ven a 10 años. Por supuesto. Y en este momento hay gran incertidumbre. Queremos agradecer a Mauricio Alarcón. Recordamos que lidera la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD. Con él hemos hablado sobre la situación política, tanto de la Asamblea Nacional como lo que podría o preveemos que puede pasar en las elecciones seccionales, con una enorme cantidad de candidatos que esperamos reflexionen, evalúen, analicen y vean qué ciudades queremos, qué cantones, qué parroquias queremos y piensen muchísimo antes de presentarse y ser el candidato número 50 o apoyar a tendencias fuertes que mejoren la situación de nuestras ciudades. Gracias nuevamente a Mauricio Alarcón y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy en Enfoques. Nos vemos en una semana más.